ante el monte con las alas coloradas. Buenas noches, hoy 29 de octubre del año 2021 vamos a platicar con Lorenzo Andrade Jiménez. Lorenzo, gracias por venir. Más que nada, gracias por la invitación, pues ahí estoy a la orden. ¿De dónde vienes tú? ¿Cómo llegas a Ciudad Neza? Llego a Ciudad Nezahualcóyotl en diciembre de 1964, casi 4 años de edad, de origen yo soy ñusabi del estado de Oaxaca, es San Mateo de Tlatongo, mejor conocido como Yucunduchi. Yucunduchi. ¿Qué significa? Lugar donde se da el frijol chiquito, frijol pequeño. Y pues con mis padres, usando todavía la vestimenta de allá del lugar, calzón de manta mi padre, camisa de manta, mi madre con huipil, guaraches, yo descalzo, porque pues ahí se estila por lo regular andar descalzo. Entonces llegamos a Ciudad Nezahualcóyotl, pues válgame la expresión, tierra inhóspita, era un desierto en esos entonces. Mi padre adquirió el terreno por plano y según él compró en la avenida y llegamos nosotros y pues cuál es la sorpresa, que era un cárcamo de desagüe. Era un cárcamo que estaba desde lo que es la avenida Texcoco hasta una cuadra antes de la Pantitlán, todo lo que comprende Colonia Loma Bonita y Manantiales. Sí, entonces pues a ese lugar llegamos, desde casa podíamos ver el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, el toreo, una panadería que pues ya desapareció también, la Covadonga. No había agua, no había luz, no había drenaje, nada, cero servicios. Y el agua la teníamos que ir a traer a Cárcel de Mujeres, aventarnos 3,5 kilómetros para traer un viajecito de agua. Llegamos a Ciudad Nezahualcóyotl pues por la carencia de un lugar, un espacio para pernoctar, ¿no? Mi padre hizo un cuartito ahí pegado con lodo, pues agarramos agua del cárcamo, pues no había de otra. Y con eso, entonces así estuvimos, así llegamos, pero gracias a eso pues yo tenía unos lienzos inmensos. Hoy en día ya sé que es arte efímero, pero en esos entonces lo desconocía y pues hacía mis trazos tan grandes como quisiera. Si 3-4 kilómetros se me antojaba, pues los mismos que eran para mí, ¿no? Platícame, ¿cómo era el lugar de donde viniste o donde vivías allá en Oaxaca? Por supuesto, pertenece a la Mixteca Alta, es un tanto semiárido, los fríos son más fuertes que por acá, temporada de frío. Y a mí me tocó nacer en un espacio donde hay una zona arqueológica. Mis abuelos maternos, que es con los que más conviví, y disciplinados, nos traían a raya en muchas situaciones. Desde muy temprana edad había que trabajar, hacer algo, o sea, uno ya empieza a caminar, pues a ver, te asignan una actividad. Hoy en día lo califican como explotación de menores, pero sin embargo, si desde muy temprana edad no se acostumbra uno al trabajo rudo, pues de grande difícilmente, ¿no? Entonces hoy entiendo a las familias de esos entonces. ¿Venían hermanos más grandes que tú? No, tú... yo era el más grande. ¿Tienes más hermanos? Sí. ¿Cuántos más? 3. Todos más bien nacen en la ciudad, pero ya toda su infancia la llevan acá en Nezahualcóyotl. ¿Y tu papá a qué se dedicó en esos años? Pues tuvo que venir a trabajar de obrero. ¿A dónde trabajó? Trabajaba en Vallejo, que era un ayudante general, proveía las máquinas de cartón, porque era una empresa que se dedicaba a las cuestiones de todo lo que son empaques, pero fotograbados. Mi madre tenía que trabajar también.
¿De qué hacía tu mamá? Mi madre tuvo que, pues se metió a estudiar, aprendió, bueno, de soltera me dice que aprendió la cuestión de corte y confección, o sea, lo que es pues, el trabajo de modista, aún siendo analfabeta, ¿eh? Y después estudió cultora de belleza y pues fue la primera persona que hacía esos trabajos por estos Ahí en lugares. la Loma Bonita. Ahí en Loma Bonita y colonias aledañas, ¿no? Porque pues, iban de muchos lados a verlo. A Adolfo, mi padre, Teresa, mi madre. ¿Y tus hermanos, sus nombres? Florina, Mariana, Andrés. Sí, uno de mis tíos llegó antes, hermano de mi padre, Antes, ¿qué tanto es antes? como un año antes. Y él es el que le recomienda a tu papá comprar ahí. Mi padre compró primero, pero les dijo a ellos y pues fue como se acercaron unos familiares a comprar. A los 6 años, que es cuando uno entra a la primaria, ¿no? ¿Qué dibujos hacías? Bueno, yo entré desde los 4 años y meses al kinder. Pues ¿qué hacía? Pues, lo que nos encomendaban los profesores ahí, ¿no? ¿Qué dibujabas? Lo que se me ocurriera, ¿eh? O sea, no precisamente algo definido. Por eso hizo mucho ruido, porque yo empecé con abstracto y estoy terminando con abstracto. Sigues con abstracto. No precisamente, o sea, he incursionado en surrealismo figurativo. Sí, pero en ese entonces, pues lo que yo quisiera, ¿no? Llegaba a ver algún animalito por ahí, pues, hacía la representación, pues en grande, ¿no? Pues yo estudié la primaria, la secundaria, me quedé en el bachillerato. Pues yo era hoy entiendo, hiperactivo. Entonces difícilmente me iban a tolerar en las escuelas. Entonces siempre salía yo en conflicto. Intenté entrar a la Universidad de Chapingo, pero en esos entonces pues nada más había una sola carretera para allá y pues era un poco difícil. Tuve que empezar a trabajar a temprana edad, entonces pues, uno ingenuo dice uno las cosas como son, no sabiendo que en este país hay que ser mentiroso. Y pues dije que estaba trabajando, no obtuve beca y ahí era de tiempo completo en Chapingo. Entonces al no obtener beca pues tampoco podía yo continuar y tuve que renunciar. Y ya después, bueno, pues se dedicó uno al desorden también. Me gustó mucho el pleito callejero. No lo abandonamos, pues a veces cuando hay manera de hacer ejercicio, pues lo hacemos, porque pues es la vida del inesense, diría. ¿Y tú hiciste lo que en ese tiempo se llamaba palomilla o banda? No me consintieron en ninguna banda porque pues salía yo peleado con ellos. Mejor me andaban esperando a ver en qué momento me veían para echarme pleito, ¿no? Pero todavía en esos tiempos yo me recuerdo que si te enfrentaban 10, era 1 a 1, ¿no? O sea, iba uno y luego el otro y luego el otro. Y pues si te tocaba perder, pero perdías a ley, ¿no? O sea, no como hoy en día que le echas pleito a uno y te salen 20, ¿no? O te salen con un arma de fuego, ya es otro, ¿no? ¿Y cuándo es cuando empiezas tú con la pintura? La pintura en sí la empecé a los 14 años. ¿Dónde la empezaste? Igual por mi cuenta en casa. O sea, casi siempre me he movido por el asunto autodidacta. Tenía yo 15 años cuando se dio la primera exposición en lo que era la Plaza de Toros Aurora. Entonces por ahí llegó a mis oídos ese asunto y pues me fui a asomar y pues ahí llevaba yo bajo el brazo mis trabajos, ¿no? Pero pues llego allá y veo obra enmarcada y pues las veo bonitas y todo, y dije, pues yo los papeles ahí
sinceramente me dio pena, ¿no? Y dije, nah, pues mejor me concreté a ver. Pero ahí conocí a Fabián Valladares. Platicando con Fabián Valladares, me dice, pues, ¿por qué no? Búscame y porque vamos a fundar una escuela. Dije, bueno, ya pasó el tiempo y el día menos pensado me asomo ahí en Palacio Municipal y veo que estaba la escuela de artes plásticas. Pues todavía crucé palabra con este maestro. Me invitó, le dije que sí, no fui. Ya cuando me decido a ir, ya está Domingo Hernández Espejel como profesor. Juan Flores, después llega Inocente Macario, después llegó Julio Huertas, que era un niñito en esos años. ¿Qué fin tuvieron esos pintores? ¿Sabes de alguno de ellos? Pues le perdí la pista a Juan Flores. Juan Flores, lo último que supe, en Cancún hizo un crédito interesante y de ahí se movió para Estados Unidos. José Guadalupe pues sigue en el Jardín del Arte. Pero ahorita no lo he visto, ya de tener unos 5 años que no lo he visto. Ahí nos fue a visitar Tacho, nos fue a visitar Sergio Mandocano, Adrián Tavera. ¿Sí? Entonces, por cierto, Tacho nos invitaba para ayudarle en el mural que está ahí en el Centro Regional de Cultura. A veces vamos y vemos y hablan maravillas del mural, pero nosotros sabemos la parte que trabajó Tacho. ¿Y cuántos años estuviste allí rodeado de estos pintores? Estuve alrededor de un año. Un año, porque el primer problema fue que salí en pleito con el maestro Domingo. Y pues para no salir a golpes, que pues era lo que me encantaba a mí, que pues era un señor mayor y eso. Entonces es como Urbano Cruz se da cuenta de esa situación y de repente dice, ándale a la chingada, tú vente aquí a mi taller conmigo. Y el pleito fue porque pues yo quería pintar y el señor quería que me adecuara a lo que la Real Academia de las Artes dice, ¿no? Que primero lápiz, luego Prismacolor, Crayola y así irse hasta llegar al óleo, ¿no? Yo le dije, no, oiga, le digo, es que yo quiero pintar, yo no quiero dibujar, no, que yo quiero pintar. Entonces no me entendía. Y luego, como nunca me ha gustado a mí bocetear, que si hago bocetos, o sea, suena contradicción del asunto, últimamente digo, pues sí los trabajo, pero difícilmente yo estoy haciendo un boceto para realizar una obra. O sea, a mí me gusta enfrentar el lienzo directo y vámonos, ¿no? Dándole forma y sacando lo que, pues ya lo trae uno en la mente, lo que uno quiere, ¿no? Y no, que el punto de oro, que el equilibrio, que no podía yo usar el negro directo. Ay, ¿por qué no? No, ¿quién lo dice? No, pero es que si vas, que si el curador, que si... Le dije, me vale un soberano cacahuate el curador, esto lo hago porque a mí me gusta. Ya pasó toda esa situación y ya fui haciendo yo mis trabajos. ¿Ya no buscaste alguna otra relación con otros pintores? Pues en realidad son contados los pintores con los que llevo relación. Y quien me invitó un ratito también a trabajar, y esto fue por parte de Lázaro, pues de Sergio Mandujano. Entonces también anduve pues, más de medio año trabajando allá con ellos. A nosotros nos tocó pintar toda lo que fue pintura escénica de Katz, en la obra de Katz. Nos echamos poco más de 3 meses, diario pintando. Porque todo lo que fue pintura ahí en lo que era el Teatro Silvia Pinal, lo hicimos nosotros. A mí el espacio que se me ponga enfrente y si se me prende a hacerlo, lo hago. Pero también tengo otro problema. No me gusta que me digan qué voy a hacer.
existen dos tipos de pintores, el que vive para pintar y el que pinta para vivir. Entonces, pues yo considero que estoy dentro de los que vivimos para pintar. O si alguien dijera, quiero ir a ver las pinturas de Lencho o del Mixteco, ¿a dónde iría? Pues ahí en la casa estudio que tengo. Ahí se puede ver todo. Ahí se puede ver. Digo, hoy en día ya permito que se vea. Esto fue gracias a una promotora cultural, Ana María del Castillo. En una ocasión me visitó, le apoyé en algunos trabajos por ahí. Y un día llegó a la casa, ¿no? Y pues vio que tenía yo ahí todo amontonado, ¿no? Dice, oye, ¿y esto qué es? Pues son algunas pinturas. ¿Se pueden ver? Le digo, mira, sinceramente no. Oye, ¿pero por qué? Pues no, pues es mi idea, ¿no? No. Bueno, he sido tan a lo mejor mala onda que una vez mi padre se atrevió a un compadre de él mostrarle el trabajo que yo estaba haciendo, y en eso yo voy llegando y me percato de ese asunto. Agarró y se salió con su compadre, se fue, agarró el cuadro, lo hago pedazos, saco, le echo gasolina y que lo quemo. Porque si yo no autorizaba que vieran lo que estaba haciendo, nadie, bueno, ni a mi padre le toleraba yo eso. O sea, a ese grado así era yo de rudo. Entonces por eso no mostraba yo los trabajos. Entonces ya con esta Ana María fue la que pues me hizo un tanto reflexionar sobre ese asunto, ¿no? Agarró y me dijo, a ver, Lencho, sinceramente dime, ¿cuál de estos cuadros te gusta? Y le dije, bueno, pues es que ya en su momento ya pasó, pero son míos. Dice, pero ¿qué caso tiene que los tengas aquí empolvándose cuando puede haber gente que puede disfrutar de esto? Y le digo, no, sí, dice, anímate. Lo único que puede pasar, dice, que pues, te puedan comprar obra. Le digo, no, pues no quiero vender obra. ¿Cómo? No. Caray. Dice, pues eres el primero que me dice eso. Digo, es que pinto para mí. Bueno, ya. Pasó y me habla un día por teléfono. Oye, dice, ¿sabes qué? Que tuve una plática con los de Alterarte y te van a hacer una entrevista. Digo, oye, no le hagas, ¿cómo crees? No, sí, no seas mala onda. Dice, ya quedé y no me dejes en mal. Yo voy a ir con ellos. Digo, ándale pues. Entonces ya fue y fue como salió, diríamos, un primer reportaje del trabajo que yo desarrollaba. Y de ahí ella me consigue una exposición en la Casa de Cultura de los Reyes La Paz. Fue como sacamos la obra, de ahí de los Reyes La Paz, otra aquí en el Centro Regional de Cultura, cuando tenían su galería pequeñita, pues todo lo que es el lobby y su galería les llené de pintura, con una pues museografía, pues qué diríamos, muy a mi estilo, ¿no? Le llené de hojarasca de encino todo el piso, o sea, fue algo interesante, y el acomodo de tal forma que toda la gente recorría toda la exposición para poder salir de ella, ¿no? Y pues como trabajo pequeño, mediano y gran formato, pues llené el espacio. Entonces, ¿cuándo se dio la última exposición que has hecho? Bueno, la última todavía no llega porque considero que todavía me quedan unos años de vida. A lo mejor por el 2050 todavía estemos haciendo ruido. Estaremos gestando la última exposición. Los lugares donde he estado: Museo de Arte Moderno en Toluca, el Museo de Acambay, Culturas Populares en la Ciudad de México, el Centro Cultural Veracruzano, Museo del Fuego Nuevo, ESIA Tecamachalco, la UACM de acá de Casa Libertad, lo que era cárcel de mujeres, la biblioteca, pues se la llenamos. Esas son las que me recuerdo, que colectivas, pues muchísimas, obra que no me han entregado también
una exposición que hubo en el metro, un concurso que hubo para murales aquí en el municipio, tampoco me entregaron la obra. Y así se ha perdido algo de obra. Pues ahorita llevo un par de años que estoy de receso. Se me vinieron compromisos fuertes con mis hijos de estudio y eso, y pues ya no fue posible adquirir material. Entonces esa es la razón. Por eso te comento que he estado boceteando cuando no es de mi agrado el boceto, ¿no? Digo, tengo bastidores, lo que me falta es pintura, porque también no me gusta, ¿qué diríamos? Limitarme en el asunto de la pintura. O sea, yo tengo que utilizar tanta pintura como necesite para desarrollar mis trabajos. Y si no tengo lo suficiente, pues mejor no lo hago. Porque se ve en una obra cuando está uno ahí pichicateando el asunto, ¿no? Sí. ¿Y qué tema te ha traído más? No, pues lo que me encanta es, bueno, de hecho la obra que yo trabajo está catalogada como arte erótico, surrealismo figurativo. Me encanta la figura, la forma, cuerpo femenino, ¿no? Y entonces, pues es en lo que baso mi trabajo. Pero sí he buscado marcar, porque algunos me han dicho, dicen, no, pues es que pintas pornografía. Le digo, no, a ver, una cosa es pornografía y otra cosa es arte erótico. O sea, son dos situaciones diferentes. Digo, no confundamos. Pero bueno, digo, por supuesto, yo no tuve una formación académica real, sí, no he podido entenderme con los maestros que imparten arte, porque digo yo, no, pues, si es una forma de ser libre, ¿cómo me van a decir que haga? Lencho mixteco, esa es una, y la otra es sociocultural arte, sociedad, cultura y arte, así. Sí. Y ahí se puede ver parte de tu Se obra. puede ver parte. La relación de la pintura con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, ¿cómo ha sido? Pues un poquito áspero el asunto, porque pues ven que no tengo recursos, diríamos, de lo que hago. Y sin embargo, pues a lo mejor le tengo que pellizcar a veces de lo que pudiera hacer para ellos, pues agarro para mis materiales, ¿no? Entonces siento que lejos de que les agrade, a lo mejor les desagrada. Entonces, pero pues a resumidas cuentas les digo, bueno, pues es mi gusto. ¿Cuántos hijos tienes? 4. 4. ¿A alguno le gusta la pintura? ¿Le gusta la Pues, actividad cultural? Sí les gusta, porque pues en algunos momentos me han acompañado, en algunas o en la mayoría de exposiciones. Yo estoy más evocado hacia el asunto del conocimiento ancestral. Pues me verás en centros ceremoniales, en espacios sagrados, ando en esa línea. ¿Y ahí sí tuviste alguna influencia sobre el manejo de la situación de la cosmogonía ancestral? Una gran parte aprendí de mis abuelos y de mis padres. Mi sorpresa fue cuando en algunas instituciones educativas me solicitaron que les compartiera parte de lo que sé. Entonces ahí dije yo, bueno, pero pues si esto viene de otro tiempo, otro momento, ¿cómo es que a ellos les interesa? En un momento tuve la oportunidad de dar también una conferencia en La Salle, ahí en Benjamin Franklin. Me dicen ahí, oye, dice, pero
esto que tú sabes, dice, nosotros lo estamos innovando, o sea, apenas lo estamos aplicando, experimentando en los alumnos, y tú lo sabes. ¿Cómo es eso? Y si no tienes estudios, eso está más extraño. Le dije, bueno, pues es que es un diario vivir en la comunidad. Le digo, por eso nosotros decimos que el pueblo, nuestro lugar, lo conocemos como la palma de nuestra mano. O sea, porque así puedan vendarnos los ojos, sabemos dónde está cada objeto, cada lugar, cada espacio. Con mi abuelo, ese era muy estricto y al menos una vez al mes me vendaba los ojos. Y todo el día tenía que andar con la venda y cuidar que me la quitara. Y todo lo que tuviera que hacer era con ojos vendados. Entonces de alguna forma me dio un entrenamiento y a raíz de eso pues se le despiertan o se le, ¿qué diríamos? Como que afina uno cada uno de los sentidos. O sea, aprende uno a escuchar, aprende uno a observar, pues a desarrollar lo que haya que hacer con lo que se tiene, ¿no? Y si no lo hay, pues hay que hacerlo. Mi abuela me enseñó a hacer metates y molcajetes. Entonces, por eso conozco también el labrado de la piedra, ¿no? O sea, para mí no es complicado. Y piedra con piedra. O sea, porque aquí veo que cinceles, que brocas, que esto, que lo otro. O sea, hay mucha tecnología ya de punta para todo eso, ¿no? Lo sabemos hacer de manera rudimentaria. Conozco el sistema vigesimal por herencia. Conozco el asunto del numeral maya. Y entonces veo y se me facilitó más porque aprender numeral maya me ayudó a reafirmar el sistema vigesimal que ya lo traía yo. Pues he dado pláticas y conferencias del sistema vigesimal de 20 en 20. Conozco la escritura basada en gramas y ideogramas hasta llegar a los pictogramas, que lo encontramos también en los monolitos y que le dicen jeroglifos cuando no se le parecen nada a los jeroglifos egipcios. Les digo, dentro del idioma soy mudo, sin embargo, la escritura sí la conozco. ¿Sí? Y entonces eso nos ha dado temas muy amplios para poder compartir en diferentes lugares. Dices, en el idioma soy mudo, ¿no hablas mixteco? No, de hecho ni es mixteco, es ñusabe. Y no lo hablo porque mi abuela ya no nos lo enseñó, mi abuela materna, precisamente porque se instaló una hacienda ahí en el pueblo. Y entonces la condición era que si ellos enseñaban el idioma con sus hijos, los dejaban sin trabajo. Entonces hasta mi abuela, ahí se acabó el idioma. Conozco palabras sueltas, pero no es lo mismo. ¿Y actualmente hay alguien que hable ñusabe? Sí hay, pero del pueblo donde soy, no, nadie. De pueblos aledaños, sí. Sí, todavía se mantiene. Sí. Es una de las 67 que todavía se mantiene. Sí. Esta educación que te dan tus abuelos, esta cultura que te dan tus abuelos, ¿cómo se la transmites a tus hijos? Es más complicado. Primeramente tiene uno que observar el comportamiento de cada uno de los hijos, porque cada ser humano es un caso especial. No existe una receta de cocina ahí para poder educar a los hijos. Hay que ver cómo son cada uno de ellos. Y en base a eso es como los puede uno ir encaminando. Yo he tratado de compartirles, de invitarlos, sin forzarlos, o sea, hago la invitación. Vamos, si yo quiero que mi hijo barra, no le voy a decir, ándale, ponte a barrer. No, mejor utilizo el término, oye hijo, vente, vamos a barrer, a ver, ten el recogedor, a ver, ven, órale. Y ya llega el momento en que le das la escoba y te vas a salir y órale, ¿no? Es una invitación que hace uno. Entonces, aún siendo los hijos, ¿no? Aún siendo la esposa, tiene uno que a veces doblegar toda esa parte de machismo, de conocimiento mal fundado, de prepotencia, para poder entrar en armonía en la familia. O sea, no es sencillo.
sea, llevar una casa considero que es lo más difícil. ¿De qué religión eres? ¿Qué creencia No tienes? tengo religión, No tienes religión. no tengo. Aunque vengo de católicos de hueso colorado. Pues imagínate cómo me ven en la familia también. Mira, soy muy respetuoso en el asunto político, partidista y religioso. O sea, yo estoy consciente de que cada quien puede ejercer lo que más le convenga o que le guste. Trato de no tocar esa parte, ¿no? ¿Cómo armonizas tu diario vivir con esto que sabes, ¿no? Con los vecinos? ¿Cómo es esta situación de entablar relación, por ejemplo, ahorita con mi hijo, ¿no? O sea, tú dices, yo no soy católico, ¿No? respeto a las personas, pero ¿qué más eres como persona? En el occidente, cuando llegan los españoles, hay ciertas frases que dicen que ellos llegan y quienes estaban aquí pues eran dueños de la tierra y ellos lo único que traen es al Cristo. Pasa el tiempo y quienes se hacen dueños del Cristo eran los que estaban aquí y quienes se hacen dueños de la tierra son los que llegaron, Así porque es. despojaron. Y ese pensamiento llega el momento en que para muchas personas pues es una constante lucha. Por ejemplo, esta situación de decirle a tu abuela es de que ya no vas a hablar en tu lengua, que si hablas pues no vas a tener trabajo aquí en la hacienda. Y es una lucha ahí de querer quitar forzosamente por lo que era tu abuela. En las culturas de estas tierras antes de llegar los españoles, pues había muchas cosmovisiones diferentes totalmente a la que trajeron los españoles. Entonces, ¿tú cómo convives con los vecinos? ¿Cómo convives conmigo? Mira, nos tenemos que aprender a ver como humanos, ¿sí? Porque si no, de otra forma, pues entramos en conflicto, ¿no? Digo, a mí, lejos de que me moleste que a alguna persona le va bien, digo, ya, pues qué bueno, ¿no? Eso está fabuloso. A lo mejor hasta es un ejemplo a seguir, tal vez, para si es que quiero llegar a ese punto o rebasar, ¿no? Trato de convivir, pero de una manera sana. Estamos en la mejor tierra del planeta, ¿sí? Pero con la peor raza. O sea, suena feo, ¿no? Pero vemos cuánto desorden se da, en donde pues a veces peleamos por insignificancias, ¿no? Y te digo con conocimiento de causa este asunto, ¿no? Porque pues vengo yo de todos esos desórdenes. Por eso me dediqué también a investigar la vida de Nezahualcóyotl. Me pareció muy interesante todo lo que desarrolló, lo que hizo, y dije, pues es un ejemplo a seguir, ¿sí? O sea, un ser humano tiene que pisar fondo, tiene que llegar hasta lo más vil, diríamos muchas veces, para poder darse cuenta pues de lo que le sirve, lo que le conviene, lo que debe de hacer, ¿sí? Si bien es cierto que nadie me puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero sí hay situaciones agradables y desagradables. Entonces, si empiezo a trabajar en mí para no desarrollar situaciones que puedan molestar a terceros, pues lo debe uno de hacer, ¿no? Hasta donde se pueda, hasta donde nuestra formación dé también, ¿no? O nuestra deformación, según sea el caso. Entonces,
No es sencillo, no es sencillo, esto es complicado. A veces la gran mayoría de nosotros estamos viviendo de recuerdos amargos, cuando no ese es el objetivo de vida, o sea, no es para lo que venimos, ¿sí? Nosotros venimos para disfrutar, para desarrollar, para hacer trabajo. O sea, este cuerpo fue asignado precisamente para desarrollar trabajo. Y si no estoy cumpliendo, pues lo único que puede pasar es que lo estoy adormeciendo, lo estoy deteriorando y va a llegar el momento en que ya no me va a servir, ¿sí? Entonces tengo que mantenerlo bien. ¿Y qué es mantenerlo bien? Bueno, pues que te permita hacer tus actividades cotidianas que tienes y difícilmente enferma uno. Yo llevo 35 años que no visito a un médico y no quiere decir que no me enferme, simplemente ya sé el estado crítico de un malestar, entonces sé llegar a ese estado crítico y de ahí bajar. Ahorita con el problema que hay de salud, ¿sí? Pues yo he tenido que estar en diferentes situaciones, diferentes lugares, auxiliar a diferentes personas con el problema real. Algunos salieron, algunos ya no salieron, porque depende también de cómo esté su organismo, ¿sí? Pero ya entendí que el chiste es moverse sin miedo. El miedo es el enemigo número 1 del conocimiento. El que conoce no tiene miedo. ¿Tú trabajas la medicina? Sí. Medicina tradicional, ancestral. ¿Alguien te la enseñó? Sí, tuve mi bisabuelo, o sea, el padre de mi abuelo, fue el médico tradicional del estado, de allá de Oaxaca. Él hablaba los 16 idiomas que se hablan en el estado de Oaxaca. Curaba enfermedades, vamos, se metía él hasta la medicina cuántica, biocuántica que hay ahorita, ¿no? Mira, es que la energía es inmensa. Sí. Entonces, en realidad, lo que nosotros manejamos es nada. Decían los abuelos, ¿no? Es de que andas chueco. Agarraban una vela, una veladora, ¿no? Agarraban a la persona y pasaban la veladora, ¿no? Sí. Para muchos decían, pues ¿qué está haciendo? Actualmente todavía hay personas en que tú vas y el pirul, por ejemplo, ¿no? El pirul, el huevo, el copal, el agua. Decían los antiguos, buscar el equilibrio de la energía. Eres un ser vivo, tienes energía. No trabajas, la energía se llega a no estar correcta y entonces es cuando vienen las enfermedades. ¿Tú trabajas la energía? Sí, la trabajo. Sí la puedes trabajar. ¿Y la has trabajado con otras personas? Sí, la he trabajado. Yo trabajo con agua. ¿Con agua? Con agua. Encontrarse con una persona como tú de conocimiento, vamos a decir de que yo te conocí hace ya 15 años, ¿no? Poco más o menos. Y te conocí como pintor, ¿no? Sí, de hecho, y ahorita soy pintor. Haz un ejercicio. Inhala en 6 tiempos, contando del 1 al 6. Retén el aire del 1 al 6 y exhalas con fuerza. Eso se hace 3 veces. Hay que inflar la panza, así como hacen los bebés. Bueno, ¿se cuentas? O sea, cuentas del 1 al 6 inhalando. Retienes del 1 al 6 y exhalas. ¿Qué pasa? Oxigena uno sus neuronas, se te quita el cansancio, regresas a un ambiente de pasividad y retomas, ¿no? Porque si no, se va uno volviendo dependiente.
Y puede ser el alcohol, puede ser el tabaco, puede ser algún estupefaciente. O sea, la gente, algunos me dicen, ¿no? Se justifican que consumen estupefacientes porque con eso se les facilita para hacer sus viajes astrales. Y digo, pues sí, sí es posible, pero pues es mejor hacerlo de manera consciente, o sea, sin necesidad de esas situaciones. Y si en algún momento los tomo, los consumo, pero que sea por gusto, no por una dependencia. Bueno, te comento, siento que todas las personas que tienen problemas de diabetes están empachados. Es un empacho que no se lo atendieron a tiempo. Antes los abuelos, los padres, nos purgaban cada 3 meses y no era que si querías. A veces se agarraban y churraban la pinche nariz y órale cabrón, trágueselo. Hijos, o sea, un tormento, ¿no? ¿Qué diríamos? Un sometimiento muy cabrón. Mi madre se llevaba la lavativa a su pueblo. Sí. Y ahora sí que las señoras los formaban. Y métalos la lavativa. Con todo eso se recupera la gente de problemas de diabetes. Tienen que hacer un giro de 180 grados en su vida y eso es lo que no queremos, la gran mayoría. Y te digo, yo trabajo con el agua porque la gente enferma porque ya no consume agua. El agua es una molécula, sus 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno que la conforman, que es una base. ¿Y qué es lo que hace una base en un medio ácido? Pues neutralizar, ir bajando la acidez. Entonces hay que tomar agua, pero de preferencia no está agua embotellada. Hay que buscar agua de pozo, hay que buscar agua del deshielo del volcán, hay que buscar agua de manantial. Ese es el agua que debe uno de consumir. Si no tenemos opción más que esta, pues hay que oxigenarla mínimo. Te voy a dar una receta, porque tú te vas a curar. No, yo te voy a curar, tú te vas a curar. Te vas a conseguir un vaso de esos artesanales que hay, delgaditos de cristal. Hay de colores, el color que te guste. Tamaño del jaibolero. Vas a agarrar un calendario, porque son 40 días ininterrumpidos. Vas a agarrar tu vasito, ya que tiene uno, son 3/4 partes del vaso. Lo agarro uno así. Vas a elegir un lugar en tu casa o donde duermes, pero es exclusivo para ti. Nadie más se debe ir a posicionar de ese lugar. Vamos, que si yo este es mi lugar, esta es la silla, pues ya que termino de hacer mi meditación, el trabajo, todo, la tapo. Y no me la toque. Debe de ser a la misma hora en el mismo lugar. 40 días ininterrumpidos. Uno que te falle, repites todo el proceso. ¿Sí? O sea, no es sencillo. 20 minutos de meditación. Hay que tener una alarma para que te diga el tiempo. ¿Sí? En la meditación tienes que sentir cómo esta agua ingresa a tu cuerpo, te recorre de pies a cabeza, todo. O sea, estás ionizando el agua que vas a tomar, o sea, estás convirtiéndola en tu medicamento. Ya que terminas de hacer tu meditación, antes de tomarla, dice uno, agua que limpias, purificas, magnetizas, haz tu trabajo en mi cuerpo. Es una oración, aunque no sea uno religioso. Me han preguntado algunos cuántas veces tengo que pasar mi recipiente de uno a otro. Luego les digo, ¿qué edad tienes? No, pues tantos años. Ese es el mínimo. Al hacer esto, estoy oxigenando el agua. Si agarro y le agrego una pizca de sal, pizca, sí sabes lo que es una pizca, los 2 dedos, pulgar y índice. Sal de cocina de preferencia, porque la de mesa ya está
el titanio que le ponen ya le echa a perder. Ya que la juega uno de un recipiente a otro, pues, la consume uno. Porque para todo tenemos tiempo menos para nosotros. A todos les dedicamos tiempo y nosotros ¿cuándo? Ese descuido pues nos cobra la factura, el tiempo, ¿no? Estamos descuidando y deteriorando nuestro cuerpo. Entonces, te digo, después de 40 días me dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces, pero diario, tu agua. Y no es otra cosa, agua. Hay que aprender a hacer nada para poder hacer todo. Siempre andamos, a veces tenemos dispersión mental, estoy haciendo esto y estoy pensando en lo otro y en lo otro y lo otro. Estoy adelantando lo que ni siquiera lo he emprendido. Ese desgaste no nos permite descansar y a veces se nos da el sueño. Me supongo que conoces la regla de oro. 8 horas de trabajo por 8 horas de sueño, o sea, hay que dormir 8 horas mínimo, por 8 horas de descanso y esparcimiento, ¿sí? No más. Y la gran mayoría vamos cambiando salud por dinero. Dejamos de hacer, es más, ya está servido tu plato, ya vas a comer y te hablaron porque es un negocio, y es un negocio, o sea, lo que estás viendo es dinero, ya no ves tu alimento, y te vas. Y aunque las tripas le estén chillando a uno, ¿no? Cuando uno enferma el cuerpo, esto no alcanza para curarlo, ¿sí? 5 años fui alcohólico, de no sufrir de crudas, diario estaba borracho, ¿sí? Pero ya cuando uno vomita y obra sangre, dice uno, cabrón, creo que esto va en serio. El tabaco, cómo nos daña los pulmones. Ahorita con los problemas que hay de salud, la gente que tiene dañados los alvéolos pulmonares, pues es complicado, o sea, no es sencillo. Hay que irse a envenenar los pulmones cuando menos cada 8 días al bosque. No sé cómo acostumbras bañarte, agua caliente, templada o fría. Hay que olvidarse un poquito de la regadera. Y aunque tenga yo regadera, pues pongo un recipiente y junto el agua ahí, ¿sí? Y a la temperatura que te bañas ahorita, paulatinamente le vas a ir bajando. Quítale una jícara de esa agua y ponle una de fría. O sea, a temperatura ambiente, no precisamente fría, a temperatura ambiente. Y al otro día 2, y al otro día 3, y así hasta que logres bañarte con agua a temperatura ambiente. Yo que me toca hacer ceremonias en la montaña, porque a veces tenemos que ser precisos con el tiempo en ocasiones, y tal hora es tal hora, principalmente los solsticios y los equinoccios. Ahí somos muy estrictos en esa parte. Pues a veces a la 1, 2, 3 de la mañana me estoy bañando yo ahí en las faldas de Popocatépetl, ¿no? Y en un solsticio de invierno hay un frillazo de aquellos. Yo no tengo frío, sinceramente. ¿Sí? El agua casi es hielo, o a veces hasta hielito tiene, porque pues bajó la temperatura bastante. Yo me baño con esa. Y ir controlando el asunto del miedo. No tiene uno que trabajar el miedo al grado de que el miedo nos tenga miedo. Yo le temía a la oscuridad en un tiempo, pero después de una prueba que me pusieron ahí muy atroz, digo yo, me dejaron ahí en unas barrancas en Atlautla. Pues fue por mi voluntad también, o sea, yo dije que sí, le entraba y que me gustan los retos fuertes, pues adelante. Tuve que permanecer aproximadamente media hora ahí y entonces ya emprender el regreso. Tú ya solito,
todo oscuro, no había luna, nada más había ido el crac, crac de la hojarasca, y sentí que iba hacia arriba, dije, no, aquí es subida, a ver para el otro lado, a ver, no, pues para acá es un bordo, a ver, no, pues estoy en una barranca, dije, a ver, hacia abajo o a algún poblado tengo que llegar, y ahí me tienes caminando, solito, se me acabó el miedo. Nada más es cuestión de que quieras salir adelante. Se los dije en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. No fui 3 veces ahí, pero la primera vez que me invitaron, porque fue un encuentro de nahuales, chamanes, brujos y gente evocada a la medicina. Sí. Entonces agarré y les dije yo, le digo, me dicen, ¿tú curas? Yo, no, yo no curo. Entonces, ¿cómo intervienes a la gente enferma? Le digo, no, yo propicio que ellos se curen, yo no los curo. Y es más, le dije, le puedo demostrar a cualquiera de ustedes que ninguno cura. Y salió por ahí un doctor, no, ¿cómo no? Pues si yo curo hasta el alma. Le digo, caray. Le digo, que yo sepa, el alma no enferma, pero si tú lo dices, bueno, pues te lo respeto también, ¿no? Ya entramos en contradicción ahí. Y le dije, entonces tú a la persona que te traiga la curas. Sí, yo tengo ese poder. Le digo, te voy a traer una persona resignada que no quiere curarse. Dice, no, pues si no quiere, no. Le digo, no, pues no me estás diciendo que tú curas. Si tú curas me lo vas a demostrar, porque aunque no quiera lo vas a curar. No, dice, si no quiere, no. Le digo, ¿ya ves cómo si entras en contradicción? Entonces no curas. Le dije, porque la enfermedad está en el enfermo. La cura está en el enfermo. Nosotros nada más le compartimos, le levantamos la autoestima, le decimos que haga. Si es su voluntad curarse, se cura. Y si no, no. Hay gente que está enferma y que eso le da un stand de vida interesante y no quiere curarse. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, yo te puedo ayudar hasta un 50%. El otro 50% te toca. Mira, hay un exordio muy áspero, muy feo, pero digo, es hasta para mí, y dice así: tú no estás mal por lo que te pasa, porque estás mal te pasa lo que te pasa. Entonces es cuestión de recapitular uno su vida, ¿sí? ¿Qué diríamos? Reconocerse por todo lo que hizo y por lo que no hizo. Hay que perdonarse, no hay de otra. O sea, pues si lo hice fue en otro momento. No tengo por qué estar cargando de esa situación ahorita. Eso ya pasó. Hay que vivir el hoy, el ahora, el ahorita. El mañana, ¿qué me garantiza que amanezco vivo mañana? Nada. ¿Sí? Entonces, lo interesante, lo importante es hoy, ahorita, este momento. ¿Sí? Hay que vivir de recuerdos bonitos, agradables, no de recuerdos amargos. La mayoría de gente no suelta. Todas las enfermedades, todas, tienen una carga emocional. Y mientras no soltemos esa emoción, no hay sanación. Eso es lo primero. Y eso es lo que no hacen en la medicina alópata. ¿Sí? O sea, primero tiene uno que ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué está padeciendo o está sufriendo el problema del cuerpo? Ya que logra uno liberar esa parte, ya se facilita todo y va saliendo adelante. Pues muy bien, te agradezco mucho.